Quiero agradecer a todas las personas que se tomaron el tiempo de ver mi video y comentarlo. En serio, se los agradezco muchísimo. Me motivan a seguir con esto y me ayudan a poder llegar a más personas y que puedan sentir un poco más de apoyo para este tipo de enfermedades. Regresando al tema, como me había quedado yo en el episodio número uno, les comento que pues ahí encontré el codo del doctor, o sea, el codo del seguro, donde me rechazaron a mí el estudio que me iban a hacer sobre la masa cervical que aparecía, lo cual se los voy a comentar, se los voy a dejar acá para que lo puedan ver. ¿Sí? Miren, ahí está. Eh, y como les había comentado, mi tío me había dicho que lo más probable es que iba a necesitar quimioterapias. Él me hizo un pequeño esquema de lo que iba a necesitar, cuál lo vamos a poner acá. ¿Sí? Ahí está el esquema con sus garabatos. Los doctores nunca han escrito como que muy bien o tienen una su letra bien extraña, ¿va? Que nosotros los mortales no las podemos entender, pero ellos sí, aunque la letra de mi tío se mira bastante bien, así que ahí les voy a colocar el esquema. Y bueno, una de las cosas importantes cuando uno tiene cáncer es realizarse una inmunohistoquímica, que para mí este término era nuevo, ya que yo no sabía qué significaba esto, o sea, todo esto, lo que estaba viendo para mí era nuevo. Este examen determina qué tipo de cáncer se tiene con nombre y apellido, el cual es bastante importante para poder tratarlo y para poder utilizar los fármacos adecuados y pues saber dónde se hace y cuánto cuesta. El día que nosotros regresamos a Guatemala tuve que informarles a mis papás que pues lamentablemente sí tenía cáncer. Fue una noticia bastante difícil, pero una de las cosas que yo realmente podría agradecer es haber regresado y poder darle un abrazo, un beso a mi hijo nuevamente, porque yo le había hecho una promesa que iba a regresar y pues la estaba cumpliendo. Gracias a las redes sociales y a mis amigos en Facebook, muchas personas me habían comentado que podía ir al Roosevelt y que ahí me podían ayudar. Me recuerdo que don Pedro Armas, una gran persona y un gran amigo de años, me dijo que tenía a alguien que en el Roosevelt que me podía pues, dar un poquito más de información y poder ayudarme. Otra de las personas que también me ayudó mucho en este proceso es don Edgar Alvisures. Don Edgar, él tiene un hermano oncólogo que es un especialista en linfomas. Su clínica se encuentra en Novicentro. Bueno, en aquel tiempo, ya estamos hablando de casi tres años y fracción atrás. Fui con él y todo, pues me había comentado, me examinó, me revisó y me dijo que probablemente como se miraba no estaba tan mal como yo pensaba. Cosa que eso pues íbamos a verlo más adelante. Pero fue un gran alivio para mí en ese momento. Salí de la clínica bastante contento, además que él trabaja en el INCAN y me refirió para allá. Además me dio un como pase para no hacer cola y ir más, o sea, ir directo. Ya en el INCAN, créame que para poder estar ahí hay que madrugar muchísimo, ya que hay muchas personas enfermas de cáncer. Por lo tanto, realmente no se da abasto. El INCAN ¿qué podríamos decir? Un pequeño hospital, porque pues es pequeño para la gran cantidad de personas que tienen cáncer. Pero algo que tiene bueno el INCAN en ese tiempo que yo iba era que los precios de los laboratorios y las consultas no eran muy altos. No desconozco los precios actuales porque pues ya tengo ratos de no ir, pero en ese momento me recuerdo que una consulta creo que estaba alrededor de 75 quetzales aproximadamente y alguno que otro laboratorio que realmente a ir a una clínica privada son un poco más caros. Eh, pero realmente ir al INCAN se puede dar uno cuenta de la cantidad de personas que hay con esta enfermedad y que realmente yo me sentía afortunado porque hay personas que se encuentran, créanme, en peores condiciones. Eso a mí me motivó a salir adelante y pues darme ánimos porque realmente no me encontraba tan mal. Y algo que sí les quiero comentar es que el cáncer eh, es una montaña rusa, o sea, hoy estamos muy bien, hoy estamos contentos y mañana, créame, uno se pone muy deprimido, se pone muy triste
hasta, por lo menos a mí en ocasiones me daba por llorar mucho porque realmente no sabía qué iba a ser de mi vida. Eh, Me la pasaba, como les comento, unos días triste, unos días contento. Más que todo uno siente mucha incertidumbre de que si va a poder estar, o sea, si va a poder seguir viviendo, ya que el cáncer es una enfermedad que en ciertas ocasiones pues ya no te deja estar en esta vida. Pero algo que yo me recuerdo de cuando estaba con esto era que nos despertábamos a las 4 de la mañana aproximadamente para estar en el Incán a las 5. Prácticamente ahí nos daba a nosotros el amanecer y había que hacer muchas colas casi que para todo, o sea, para recibir número, para los trámites, para todo ese tipo de cosas. Una de las cosas que me recuerdo era que uno hace cita con un doctor, digamos, se empieza con un doctor para que a uno lo revise, un doctor general, por así decirlo, y ya luego de que él te revisa y te hace los estudios y te manda a hacer, a mí me hicieron, me recuerdo, tomografías de tórax, del cuello, me hicieron varias partes para descartar que tuviera tumores en otro lado del cuerpo. En mi caso, pues, gracias a Dios todo estaba bastante bien. Los únicos tumores que pues yo tenía se encontraban en la parte de la nasofaringe, en la parte de las amígdalas, en la parte del lado prácticamente derecho y algunos del lado izquierdo. Eh, pero una de las cosas que nos pidieron a nosotros en el INCAN eran unas láminas. Estas láminas son utilizadas para poder realizar la inmunohistoquímica, que son donde está el tumor de cierta manera cortado de cierta forma para que se pueda estudiar y se pueda saber. Nosotros en ese momento pues, no sabíamos, o sea, qué era lo que nos estaban pidiendo, pero como a mí me habían operado en Salvador y mi tío era el que me había dado la patología, nosotros teníamos que ir a buscar esas láminas para que se pudiera realizar la inmunohistoquímica. Bueno, así que nos tocó pasear de nuevo, irnos a Salvador a traer cabalmente esas láminas. Y créame, lo bueno es que Salvador está cerca. Salimos en la mañana con mi esposa y ya pasado mediodía, más o menos como a las 5 de la tarde, me recuerdo, ya estábamos aquí en Guatemala de regreso. Al nomás tener esas láminas, fuimos a Lincán a dejarlas y pues ya solo nos quedaba esperar que los doctores pues tuvieran el resultado de la inmunohistoquímica para poder saber qué tipo de cáncer tenía. Y créanme, fue una espera bastante larga, se tardaron aproximadamente, si no estoy mal, 15 días en darme ese resultado. Yo ya estaba un poco preocupado. Recuerden que cuando uno tiene cáncer, el tiempo es primordial, hay que tener en cuenta eso, todo debe de hacerse lo más rápido posible y en el cáncer tardaron bastante en poder darme esa inmunohistoquímica. Pero por fin ya estaba la inmunohistoquímica y se las voy a poner acá, ¿sí? Para que ustedes la puedan leer. Ahí decía prácticamente que no tenía otro tipo el cáncer que yo tenía es un carcinoma escamoso de tipo linfoepitelial. Ya con esta información, algo que los doctores notaron bastante, o sea, curioso, porque a mí me habían quitado el tumor de esta parte de acá, del lado izquierdo, era que el examen les había dicho que tenían que revisar el tracto superior, porque era un cáncer que, o sea, no concordaba con la parte de acá. Entonces yo no les había dicho que el doctor Cordero había realizado una revisión con la cámara endoscópica de la nasofaringe y era ahí donde se encontraba podríamos decir que el tumor inicial y que de ahí había tenido una metástasis hacia los otros órganos. Entonces yo les mostré el video que tenía de la cámara con el doctor Cordero y pues ya todo tenía lugar y todo fue un poco más sencillo. Debido al cáncer pues, que yo tengo, a mí me dio mucho por leer. Yo creo que es algo muy importante. Uno debe de informarse de qué es lo que tiene para uno saber cómo tratarlo. En este caso, pues yo lo que quería saber era a qué me enfrentaba. Y, o sea, había escuchado del cáncer en programas, en varias cosas, pero nunca me imaginé tenerlo yo. Pero para los que no sepan prácticamente qué es el cáncer es una anormalidad en las células. Las células normales nacen, crecen, se reproducen y mueren. La muerte celular se le llama apoptosis.
Pero en el caso de las células cancerígenas, estas nacen, crecen, mutan y no se mueren. Entonces en este caso crecen de forma acelerada y es lo que hace que formen pequeñas colonias, y en este caso son tumores o masas. Eh, a las masas se le llaman neoplasias, y hay neoplasias benignas y neoplasias malignas. Pues en este caso yo tengo una neoplasia maligna y que ya tenía metástasis. La metástasis es el corrimiento o el esparcimiento de estas células a otros órganos. A lo que les puedo comentar, de lo que sé, de lo que pude aprender sobre el cáncer, era que existen 4 etapas y la etapa terminal. La etapa 1 es cuando el cáncer se encuentra en un sitio, ¿sí? Está solamente en un lugar, y eso se le llama etapa la 1. La etapa número 2 es cuando ya el cáncer sufre de una metástasis, quiere decir que ya se esparció en el cuerpo, pero siempre dentro del mismo cuadrante. Por ejemplo, en mi caso yo tenía, el cáncer inicial se encontraba en la nasofaringe del lado derecho, y por ejemplo, si uno ya tiene comprometida, por ejemplo, otra área que está afuera o está un poco más lejos del lugar donde se encuentra la etapa 1, esto ya es metástasis, y esto es etapa 2, ya se encuentra en una etapa 2. La etapa 3 ya hay metástasis en el otro lado del cuerpo, que es el lado, en mi caso, el lado izquierdo. Eh, Esto quiere decir que uno ya, o sea, ya posee tumores del lado izquierdo, o sea, ya estamos diciendo del lado derecho y lado izquierdo. Esto ya es una etapa 3. Y pues la etapa 4, esta etapa ya es la más complicada. Ya las células cancerígenas se dirigieron a varias partes del cuerpo. Ya es un poco más complicado poder tratarlo. Esto no quiere decir que sea imposible, pero por ejemplo, en mi caso, o sea, el cáncer, yo lo tenía en la esofaringe, y podríamos decir que este cáncer hubiera llegado al páncreas o al estómago, por ejemplo. Esto ya sería tomado como una etapa 4. Y por último está la etapa terminal, que es una de las más difíciles, y es cuando ya los doctores ya no pueden hacer nada por uno. Pero algo que sí les puedo decir es que los doctores no tienen, o sea, no pueden decirle a uno cuánto tiempo de vida tiene. Ellos pueden tener un pequeño o un conocimiento, pero realmente está en uno decir hasta dónde uno puede llegar, y la esperanza es lo que últimamente puede morir. Así que créanme que para poder salir del cáncer lo más importante es la motivación y el optimismo y la fuerza en uno mismo para poder salir de esta enfermedad. Debido a que pues yo ya tenía metástasis en el lado izquierdo, o sea, mi tumor inicial estaba en el derecho y tenía yo tumores en el lado izquierdo, esto llevaba ya que yo me encontraba en una etapa 3, lo cual ya estaba un poco, bueno, digamos un poco, ya estaba avanzado. Ya tenía varios ganglios comprometidos, además que también tenía ya las amígdalas y el tumor que me habían quitado del lado izquierdo del cuello. Esto indicaba que mis tratamientos, créanme, no iban a ser fáciles. Los doctores me recomendaron que tenía que llevar radioterapia y quimioterapia conjuntas. Esto quiere decir que iba a recibir radio y quimio en el mismo tratamiento, ya que el cáncer estaba avanzado y teníamos que actuar lo más rápido posible. Algo que yo leí y que pude observar era que el alimento principal de las células cancerígenas, o lo que les da la energía, es la glucosa. Algo que yo pude percatarme es de llevar una dieta citogénica. La dieta citogénica se basa en comer grasas y proteínas y dejar completamente los carbohidratos y los azúcares. Pero créame, o sea, es una dieta que requiere dinero, requiere mucho esfuerzo. Lamentablemente mi economía no daba para poder hacerla, pero si ustedes tienen la capacidad económica, se las recomiendo, es una dieta muy buena. Eh, pero una de las cosas que yo pude hacer era reducir al máximo la ingesta de azúcares y carbohidratos, y tratar lo menos posible de comer carnes rojas, ya que son dañinas. Lo mejor en este caso es consumir pescado o pollo y dejar las carnes rojas como última opción. Otra cosa que yo también
reduje fue la ingesta de pan y de tortillas. Las tortillas no son tan malas, pero créame que en este proceso lo que uno debe de hacer es fortalecer su cuerpo y pues si se las pueden quitar, mucho que mejor. Algo que fue bastante difícil para mí fue quitarme la Coca-Cola. Yo era adicto a la Coca-Cola, así que debido al cáncer que pues me detectaron, yo decidí quitármela por completo. Ya después de que me detectaron cáncer, yo ya no volví a consumir Coca-Cola y hasta el día de hoy ya no consumo. O sea, prácticamente me la quité por completo. Y también consejo que les puedo dar es eliminen por completo la comida chatarra mientras ustedes están pasando por este proceso y traten de quitarse las harinas refinadas, todo lo que es pan, pastas, todo lo que ustedes puedan ver que sea refinado, olvídense de eso en estos momentos. Las tortillas no son tan malas, pero al final son carbohidratos, entonces traten de comerlas, pero por ejemplo, si ustedes comen cuatro, reduzcan a una o dos tortillas máximo por comida. Les aconsejo que no tomen gaseosas, que no beban jugos porque también tiene una gran cantidad de azúcar, los té fríos también, las bebidas hidratantes, por favor quítenselo por completo. Algo que ustedes deben de saber y volverse aliados es de los valores nutricionales que se encuentran en la parte de atrás de todas las cosas que ustedes compran en el súper. Revisen esas partes, vean, verifiquen qué es lo que ustedes están comiendo para poder tener una idea de cuántos carbohidratos y azúcares consumen. Por ejemplo, los cereales, uno de los que les podría recomendar es el cornflakes. Igual el Choco Crispes, revisen ustedes y vean. Yo realmente la leche descremada también, si les gusta tomar leche, si no, por favor quítenla. Y otra cosa, traten de comer lo más que puedan alimentos que sean verdes. La guanábana dicen que es muy buena, eh, sirve como una quimioterapia, eso es lo que yo pude leer. Así que si tienen cáncer, consuman guanábana, es muy buena. Y otra de las cosas que yo logré hacer, si se escucha gracioso, es sustituir la tortilla por lechuga. La verdad la lechuga es bastante fresca y es muy buena. A mí me gustó bastante en ese tiempo que la estoy utilizando y la utilizaba como tortilla. Entonces era como que, uno, porque realmente como guatemaltecos tenemos el hecho de consumir tortilla en nuestro almuerzo generalmente. Hay personas que consumen tortilla los tres tiempos. En mi caso yo consumía pan en la mañana, tortilla en el almuerzo y pan en la cena. Y créanme, no me comía solamente un francés, yo me comía hasta cuatro o seis franceses por comida y hasta cuatro o cinco tortillas. Lo cual, como les comento, me quité el pan por completo y las tortillas también. Traté de utilizar lechuga en vez de eso y tomar mucha agua pura. Eso se lo recomiendo bastante. Tomen mucha agua. Eso es, dejen de eso con azúcar. No, ningún fresco, ningún nada. Agua es lo que ustedes deben de tomar mientras están pasando por este proceso. Y yo sé que es un poco complicado, pero traten de quitarse el estrés lo más que puedan, estar lo más tranquilo posible para ayudar a su cuerpo a que, además de luchar con los químicos de las quimioterapias y de la radioterapia, no tengan que luchar con el estrés diario. Bueno, les agradezco muchísimo. Hasta aquí voy a llevar el episodio número 2 de esta aventura de Viviendo con el Cáncer. El próximo capítulo les voy a comentar cómo me fue con las radioterapias y las quimioterapias, pero algo que sí les puedo decir es, no fue fácil. Realmente mi tratamiento fue bastante duro, pero ya se los voy a contar, así que esperen el siguiente episodio, espero subirlo lo más pronto posible. Y créanme, en esta lucha ustedes no se encuentran solos. Yo les voy a dejar mis redes sociales acá y con mucho gusto podemos platicar y ver de qué manera les puedo apoyar. Y pues ánimos, ¿sí? Ustedes no están solos, habemos muchas personas que ya pasamos por esto y si tienen alguna duda de cómo se siente la quimio o qué es una radioterapia, pueden escribirme, con muchísimo gusto yo les puedo decir qué es lo que sentí, cómo me fue y pues créanme, nuevamente voy a someterme a quimioterapias y pues no les tengo miedo, pero sí hay que tenerle respeto, hay que saber que son fármacos, que son drogas, que son venenos y que deben de tratarlas con mucho cuidado. Así que ustedes deben de saber que luego de una quimioterapia deben descansar porque son duras. Así que muchísimas gracias por estar acá, que tengan feliz tarde, feliz día, no sé qué hora se irán a ver el video. Me despido de ustedes con un caluroso abrazo. Hasta luego.